Todo pronto para este comienzo de la tertulia de este viernes 5 de enero de 2024. Voy con los saludos formales, empezando por el locatario, Juan Grompone. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, buen día para todos. Sigo con los saludos. Dos invitados que ya han estado en la mesa de los viernes aquí en Perspectiva. Raúl Coe, ustedes lo conocen, diseñador, proyectista, conductor de Hijos de Punta, una voz conocida acá en Radio Mundo. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Feliz, encantado de estar en contacto con todos ustedes en esta tertulia de viernes. Y también está Natalia Costa, doctora en filosofía, integrante del equipo de la productora cultural BMR, exproductora de Paisaje Ciudad aquí en Radio Mundo. También la han escuchado en tertulias de viernes, la han escuchado en la mesa de filósofos. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Romina. Bien, contenta de estar aquí. Vamos a empezar con el tema que tenemos para discutir hoy. ¿Cómo sería el futuro si los robots asumieran el trabajo que hoy hacen los humanos? El tema ha estado en discusión en los últimos años, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en una entrevista con la Deutsche Welle, el expresidente José Mujica señaló en estos días que los robots y la inteligencia artificial pueden mejorar la calidad de vida de los humanos, quitándoles parte del peso que significa trabajar. La gente va a vivir más y va a trabajar menos. Y puede ser maravilloso para la especie humana si los robots trabajan para el confort de la humanidad. ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Lo poco que sé de los pueblos primitivos trabajaban lo menos que podían. 2 horas. Aprendió por la necesidad. Es irracional creer que el hombre es trabajador. Pero es jodón. Le gusta divertirse, le gusta tener distracciones, cultura, todo lo demás. Eso sí. Hasta los primitivos ya pintaban, ponían la mano, ¿verdad? Bueno, sería maravilloso que las máquinas mantengan a los hombres. Pero a ver, estar a la altura de esa civilización. ¿Qué dicen? ¿El hombre puede dejar de trabajar? ¿Qué pasaría? ¿Puede haber un futuro enteramente dedicado al disfrute si los robots y la inteligencia artificial lo sustituyeran? Bueno, a ver, Natalia, por ejemplo, quería abordar este tema. Le había llamado la atención estas consideraciones de Mujica como para traerlas y reflexionar al respecto. A ver, te escucho entonces, Natalia, vos. Bueno, varias puntas. Yo tengo acá como 4 páginas de notas que he tomado sobre este tema. Es un tema que me fascina mucho, es un tema muy actual. Vos hacías la pregunta, Romina, al principio de qué pasaría en un futuro si tuviéramos esta situación. Y yo creo que ese futuro es ahora. Yo creo que ya lo estamos viendo, hablábamos fuera del aire con Raúl de experiencias mínimas que uno tiene en las cuales percibe este fenómeno, que es una cosa que tiene mucho mayor peso cuando se considera, por ejemplo, la industria, y no hablo solamente de tareas productivas, sino incluso de tareas de diseño, tareas de ingeniería, cosas así. Pero hoy, por ejemplo, uno puede ir a un restaurante y encontrarse con un mozo robot, ¿no? Yo creo que ese futuro entonces ya está presente. Sí. ¿Sabes qué? Hoy yo lo mencionaba temprano y había oyentes que me hacían esa observación, ¿no? De, bueno, ese futuro ya llegó. Sí, coincido plenamente. Capaz que la novedad está en esto otro, de decir, bueno, por ahora la lectura que hacemos es de que quita fuentes, esa tecnología ahora puede quitar una fuente de trabajo. El tema es si podemos dar ese otro paso que planteaba Mujica de decir, ¿podemos dedicarlo efectivamente al ocio? ¿Puede traducirse por ahí eso? Sí, yo creo que está muy bien esa pregunta, pero me gustaría antes dejar, yo personalmente es una opinión que tengo,
que está muy bien esa pregunta, que es necesario reflexionar sobre ella, pero antes hay una cuestión principalmente de corte económico que no puede dejarse de lado, ¿no? Antes de pensar en cómo disfrutaríamos ese tiempo de ocio, bueno, lo vemos así quizá porque estamos en una situación privilegiada. Ya pasó, ¿no? No es la primera vez, creo que con Juan vamos a derivar hacia ese lado, ¿no? En la revolución industrial, siempre cuando fuimos liberados del trabajo, los movimientos de fondo de la sociedad, hay un componente económico, ¿no? Porque una cosa es pensar en el tiempo de ocio y otra cosa es pensar en, si no tenemos trabajo, cómo sobrevive la gente, cómo comemos, cómo se mueve la economía. Muy provocativamente, yo esto ya lo he mencionado, Harari habla de la clase inútil, ¿no? Entonces dice, si la automatización empieza a generar, a suplantar, nos empieza a suplantar, se va a generar una clase que no va a ser solo desempleada, sino inempleable. A mí me parece muy interesante eso, creo que es lo primero que tiene que tenerse en cuenta. Algunos países ricos ya lo están tratando, ¿no? El pensar en la alternativa de una renta básica universal es de divino, precioso, renta básica universal, todos recibimos un salario, y podemos dedicarnos, como decía Mujica, a pintar cuadros, bailar y lo que sea que se nos venga en ganas. Pero ¿y el resto? Los países que no pueden, Entonces yo creo que la primer punto es como decir, buenísimo el tema, está bárbaro, pero ojo, porque hay unas cuestiones que se meten adelante que son más complicadas. Y lo primero que diría en cuanto a esa visión de un ocio posible, ¿no? De tener más tiempo, yo la verdad que si tuviera que trabajar menos, me encantaría. Para empezar, dormiría más, por ejemplo, ¿no? Pero también entiendo que es un tema, porque es una realidad, por ejemplo, que hay muchas personas que se retiran, que llegan, se jubilan, llegan a ese momento de la vida y se deprimen porque no tienen qué hacer, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es interesantísima la pregunta, ¿qué harían? ¿Qué haríamos si tuviéramos más tiempo? ¿No? Y entonces Mujica habla en un momento de que dice, tenemos que estar a la altura de la civilización, generar una cultura para el ocio. A mí me parece que está muy bien eso, ¿no? Pero me pregunto también si no sería un buen camino reflexionar sobre lo que entendemos por trabajo. Porque ¿qué entendemos por trabajo? ¿Solamente aquello que nos da un rédito económico? Eso es el trabajo dignifica, el trabajo es lo que permite la realización, eso es lo que nos enseña nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero ¿no será mejor que pensar en tiempos de ocio, tiempos de placer, decir, y si resignificamos el concepto de trabajo, y si por ahí nos ponemos un poco más, ¿por qué no? Un poco más orientales, o también nos vamos un poco más para el lado de la psicología y decimos, por ejemplo, el trabajo sobre sí mismo también es un trabajo, ¿no? Aprender a desarrollar la inteligencia emocional, a tener vínculos, a poder disfrutar con más alegría las ocasiones, a desarrollar la compasión. Y ahí me pongo un poco más radical y digo, capaz que ese ocio que nos va a quedar, ese tiempo libre, puede llevarnos a desarrollar a trabajar en otras cosas que nos permitan tener una experiencia distinta del mundo. Por ejemplo, las prácticas de meditación, acercarnos un poco más a Oriente y a esa tradición, que en general uno no tiene tiempo para meditar. Hoy en día, cuando lo intenta, automáticamente es expulsado hacia el vértigo del día a día. Y eso también es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Entonces, más que imaginarnos una vida donde estamos allí a lo griego, ¿no? Entre uvas y arpas, yo creo que está bueno conservar la idea de trabajo, pero darle nuevos significados. Bien, buen disparador el de Natalia ahí como para quedarnos pensando. Juan, vos también estabas entusiasmado con este tema. Sí, claro.
Bueno, lo primero que quiero decir es que no voy a comentar los dichos de Mujica, solo voy a decir que estoy radicalmente en desacuerdo con todo lo que dijo, de la primera a la última letra. En segundo lugar, quiero decir que la utopía de los robots es una cosa que tiene más de un siglo. Es decir, en 1920, Karel Capek, que es el creador de la palabra, creó una novela en un mundo manejado por robots. Y no solo eso, sino pocos años después, la película Metrópolis la puso en el cine. Y de ahí para adelante tenemos un siglo larguísimo sobre la utopía de las máquinas que nos van a complicar la vida y van a terminar por dominarnos. Yo creo que quiero hablar en un primer nivel sobre el tema, el nivel de los autómatas. Los autómatas, que fueron definidos en forma precisa por el padre de la informática, Alan Turing, son máquinas son máquinas programables. Es decir, el autómata, el robot, es una máquina programable por definición, y todo eso es lo que terminó en la revolución de la informática, ¿verdad? Es decir, por ser autómatas programables, no, no son, es decir, necesitan programadores. Es decir, no hay robots sin programadores. Es decir, la idea de que el robot en algún momento pueda ser autónomo, creo que es una idea esencialmente equivocada, ¿no? Es decir, que los robots existen porque existen los seres humanos que los programan y hacen con eso las funciones. Y eso quiero decir como primer establecimiento, es decir, el primer punto de la discrepancia. Después, en todo caso, en una segunda intervención me puedo empezar a ver por qué la utopía esa es tan imposible. A ver, Raúl, ¿vos por dónde vas? Me parece un tema fascinante. Hace pocas semanas atrás entrevistamos en Hijos de Punta a Santiago Bilinkis para hablar acerca justamente del futuro del trabajo ante la inteligencia artificial. Los procesos relativos a estos temas se han analizado por parte de muchos autores. Yo recuerdo de jovencito haber leído un libro de Jeremy Rifkin del 95, llamado El fin del trabajo, en el cual él justamente planteaba que los desarrollos de distintas tecnologías que él ya vislumbraba en ese entonces iban a provocar una sobreproducción y un probable espacio para la reducción de las jornadas laborales. Evidentemente, las cosas se han ido acelerando. En el radar de Rifkin no estaba todavía la inteligencia artificial en particular, que es algo realmente muy reciente, y el zarpazo que significa ello es muy grande en lo que tiene que ver con los cambios en las relaciones laborales y en los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas. Ahora bien, pensando sobre este tema, me pasa lo siguiente también. Santiago Bilinkis nos decía que sí, seguramente la inteligencia artificial va a provocar destrucción de un montón de puestos de trabajo tal como hoy los conocemos. También se habla de que se van a crear otros, pero hay algo puntual que nos contó en la entrevista que me pareció muy rico. De la mano de la inteligencia artificial y la asistencia que brinda para lograr llevar adelante tareas complejas, personas que no tenían hasta ahora la posibilidad de llevar adelante ciertas tareas, empiezan a poder ejecutarlas. Les voy a dar un ejemplo concreto. Hasta hace pocos meses, por ejemplo, 25 meses atrás, para dominar un programa de edición de imágenes, era necesario conocer a fondo los comandos y los rudimentos de ese programa. Cuando ese programa incorpora, como ha incorporado, por ejemplo, Photoshop, la inteligencia artificial generativa, ahora lo que uno necesita que le pase a la imagen, se lo describe con palabras al sistema y la imagen cambia. Y cambia acorde a lo que uno necesita. Entonces, aparecen también la posibilidad de ejecutar tareas por parte de personas que en principio no tenían la capacitación técnica para hacerlo. Entonces ahí vamos a tener cambios muy pero muy grandes. También hemos analizado y mucha gente ha estado teorizando acerca de los conceptos de ingreso general para que la gente tenga ese ingreso estable, con sus críticas y con sus digamos, con sus ideas de éxito.
Está quien dice que una renta universal, por ejemplo, nos quitaría el estímulo de generar nuevas cosas, que sería como una especie de freno al impulso humano. Hay quienes dicen que en realidad todo lo contrario, eliminar las preocupaciones de los presupuestos mensuales de las personas les permitirían liberar sus capacidades creativas y bueno, ese debate siempre va a estar. Me parece que no va a ser de escala planetaria. Faltan tal vez siglos para que pensemos en rentas universales que alcancen a todo el planeta. Tenemos grandes regiones del planeta, muy mayoritarias, que están lejísimos de estos debates y que por lo tanto no van a ingresar en esas nuevas economías. Pero sí va a haber islotes, que va a ser su nueva realidad y tal vez a muy corto plazo. Yo creo que se viene un futuro, no es lo mismo si se destruye el 50% de los puestos de trabajo que si se destruye el 90%. Y creo que con el estadio actual del desarrollo de la inteligencia artificial, es un poco temprano para poder saber si lo que va a pasar es lo uno o lo otro. Estaba mirando mientras mensajes de los oyentes. Por ejemplo, a ver si encuentro acá. Flo dice, me encanta el tema, siento que eso de que el trabajo dignifica y da sentido es un verso que nos metieron para generar en esta sociedad de consumo jornadas de 9 horas. Con esa cantidad de tiempo, la realización es agotación. Estoy con la mirada de Natalia, no olvidarnos de uno en esta carrera del trabajo. Después, hay quien recuerda, Álvaro dice, bueno, hay tendencias que van en otro sentido, ¿no? Plantea lo que pasa a veces en algunos países como asiáticos, por ejemplo, como Japón, donde trabajan 12 horas por día, 6 días a la semana, no tienen vida. Después hay quien plantea, a ver si lo encuentro. A ver. Alberto plantea, no se trata solo de dinero ni de ocio, se trata de un cambio enorme en la subjetividad y de cómo le damos sentido a la vida. La tarea que realizamos nos realiza y también nos da lugar en el complejo social. Es decir, construye las relaciones entre los seres humanos, hablando del trabajo, ¿no? Ese vínculo ya está cambiando y no sé si para bien o para mal. Los síntomas lo dirán. Particularmente creo que ya se han dado conductas no deseables, empobrecedoras, dice. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? También con cambiar esas relaciones interpersonales, más allá de lo que decía Natalia, de bueno, de si tendemos a pensar en eso, en ese futuro donde dejemos a un lado el trabajo, ¿no? Como una utopía, entre comillas. Bueno, también cómo cambian esas relaciones interpersonales, porque el trabajo marca buena parte de esas relaciones interpersonales de alguna manera, ¿no? Yo tengo un aporte acerca de lo que comentó Natalia. A ver. A mí me parece muy rico lo que ella describió acerca del espacio de crecimiento personal. Yo difiero profundamente de ese concepto de que el trabajo tiene un rasgo más de esclavitud y de sufrimiento que de gozo y regocijo. Y lo puedo decir habiendo pasado por trabajos muy gratificantes y por trabajos muy poco gratificantes. Creo que está mucho en el enfoque que uno le pone a la tarea, al enamoramiento íntimo que pueda llegar a desarrollar hacia lo que sea que está haciendo, y hay una especie de orgullo de cómo lo ejecuta, el nivel de gratificación que tiene. No obstante, sí creo que las reducciones de las jornadas de trabajo serían algo deseable. Ejemplo, cuando nosotros cambiamos vivir en Buenos Aires por vivir aquí en el Uruguay, descubrimos que el día tenía 4 horas más por lo menos, que eran tiempo que perdíamos manejando. Y eso dispara oportunidades para aprender cosas, para tener espacios de crecimiento personal. Creo que hay que intentar ir en esa dirección, sobre todo pensando en la enorme cantidad de gente que tiene tareas de las cuales es muy, pero muy difícil enamorarse, ¿no? Exacto. Yo iba a hacer un comentario a ese respecto, ¿no? Quizá nosotros hemos tenido la suerte, ¿no? de estar desempeñando, de estar en profesiones que nos gustan mucho. Yo, por ejemplo, creo que si, además de dormir, si tuviera que trabajar menos, podría leer cosas de la filosofía que no he tenido tiempo de leer. Entonces, de cierta manera, en realidad seguiría trabajando por un gusto propio.
Pero bueno, eso muy seguramente no es un fenómeno masivo, ¿no? No es algo que se da para la mayor parte de las personas, eso sería una punta interesante. Pero volviendo un poco a lo que comentaba este oyente, ¿no? Los dos oyentes, el último que mencionaste, Romina, y también la primera. La primera creo que decía algo como nos vendieron esa idea de que trabajar es lo que nos lleva a realizarnos. Y el segundo oyente hablaba de que el sentido de la vida está un poco ligado al trabajo. Y me parece que eso es sumamente filosófico y es una punta interesantísima porque más allá que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo, que el trabajo es una fuente de realización, que es una realización que está medio como que ligada a la felicidad, hay un entrevero ahí Bueno, porque hay oyentes en que el reivindican eso, ¿no? Dicen, ¿por qué hay que verlo tan negativamente el trabajo? Si a mí el trabajo me realiza, hago lo que disfruto, soy un afortunado en ese sentido, ¿no? Sí, y yo Son las también mayorías, claro. yo ¿Cuáles me son las estoy de mayorías si acuerdo. no? Claro, claro, yo estoy de acuerdo, yo también, no, ya lo dije, ¿no? Me parece que tenemos que conservar la palabra trabajo y expandirla un poco más, o sea, arriba el trabajo y sí, firme y fuerte, ¿no? Pero no, una apreciación que quería hacer es sobre cuando ese discurso se engorda, y allí nos vemos, cuando tendríamos que trabajar 8 horas, estamos trabajando 12, cuando ya no conciliamos el sueño, dormimos mal, estrés, coso, eso lo vivimos todos, vamos, eso es el diagnóstico de época que hace Byung-Chul Han, es la explotación de sí mismo. A esto nos ha llevado el trabajo. Eso es una realidad que yo creo que la tenemos que aceptar porque es así. Pero entonces lo que está en el fondo de ese discurso de que el trabajo realiza y nos trae la felicidad es justamente una narrativa de sentido. Eso es lo que le da sentido a la vida de la mayor parte de los sujetos contemporáneos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si quedo desempleado, sino que me torno inempleable? Lo que para mí sucede es una enorme crisis de sentido. Vamos a tardar mucho si no suceden una serie de cambios, y en ese sentido me alineo a lo que dice Mujica, ¿no? La necesidad de aprender a hacer otras cosas que nos hagan sentirnos realizados, hasta que lleguemos a ese punto de desarrollar esas otras actividades, vamos a quedar medio como sin piso, ¿no? Ujú. Como decir, bueno, pero si el trabajo está tan intrínsecamente vinculado a la realización y ahí medio que por ósmosis, de una manera que no se entiende muy bien y que seguramente conviene a cierto sistema productivo, ¿no? Lo ligamos con la felicidad. Nos tornamos sujetos inempleables y entonces, ¿cuál es el sentido? Mm. A ver, Juan, ¿vos por dónde vas en esta segunda vuelta que Bueno, te habías dejado un quiero apunte ahí introducir marcado? comentar dos elementos que se han introducido. Eh, en primer lugar, el trabajo, ¿no? El papel del trabajo. El trabajo ha desempeñado en la humanidad no, en los seres vivos una actividad esencial. Es decir, el trabajo, lo que nosotros llamamos trabajo en los demás seres vivos, se llama la conquista del alimento y la supervivencia, ¿no? Es decir, eso quiere decir eso, ¿no? Lo que pasa es que los seres humanos vamos olvidando de nuestro origen animal. La segunda cosa sobre la jornada de trabajo, es decir, a mí no me cabe la menor duda que en un plazo muy breve la jornada de trabajo va a disminuirse de 8 horas a aproximadamente 5, cinco días de 5 horas más o menos. Es decir, que vamos a pasar a 25 horas de semanales de trabajo. Eso va a ocurrir, no quiero decir nada, pero creo que en pocos años, una década o algo más. Y esto no es extraño, porque la revolución industrial llevó la jornada de trabajo de 12 horas, que era de sol a 8, ¿no? Con todas las consecuencias que tuvo, con todos los desastres que generó, con todas las resistencias que se ocurrieron, se aceptó finalmente la jornada de 8 horas, que creo que, a pesar de todo,
más se respeta mayormente en el planeta, ¿no? De modo que no me cabe duda que la jornada de trabajo se... La idea de la renta universal me parece una idea espantosa, ¿no? Es decir, me parece una idea espantosa. Es decir, que contradice muchas leyes económicas, además. Pero no quiero entrar en ese tema. Yo quiero entrar en el otro tema de por qué pienso que es utópico eso de que las máquinas puedan reemplazar completamente el trabajo humano. Porque las máquinas son aparatos que se desgastan y son aparatos que se rompen. Entonces la pregunta es, no solo quién programa las máquinas, quién repara las máquinas, quién construye las nuevas máquinas, ¿no? Entonces, si echamos la máquina, la imaginación a volar, se puede pensar que los robots, las máquinas, son máquinas que se reproducen, es decir, que la fabricación de nuevos robots la van a hacer los mismos robots. Esa idea es una idea también antigua, es decir, se planteó aproximadamente hacia 1950, cuando se planteó eso sobre las computadoras. Es decir, un programa de computadora puede reproducirse a sí mismo. Ese es en fondo, ese es el problema, ¿no? Es decir, si un programa puede reproducirse a sí mismo, y la respuesta es afirmativa. Sí, existen programas que se pueden reproducir a sí mismos, y todo el mundo los conoce. Son lo que llamamos virus informáticos. Los virus informáticos tienen esa capacidad de contagiar y hacer todo tipo de daños, porque son programas que se reproducen a sí mismos, y una vez que entra uno en una computadora, la infecta y se propaga hacia otras computadoras. De modo que la respuesta es sí, los robots se podrían reproducir a sí mismos. Lo que es difícil entonces de empezar después de este plan, de este momento, es, pero los robots pueden mejorar, porque la esencia de los seres vivos es la evolución. Es decir, esa es la idea y la gran idea de Darwin. De modo que lo que nos tendríamos que plantear es, estos robots que se producen a sí mismos, ¿podrían mejorar y por lo tanto en algún momento dominarnos? Bueno, creo que esto sí realmente es absolutamente utópico, ¿no? Bueno, entonces creo que la utopía de las máquinas dominando a los seres humanos creo que es muy difícil de manifestar. Ahora, si como dice Mujica, va a llegar un momento que las máquinas van a hacer todo el trabajo de los seres humanos, entonces los seres humanos simplemente habremos creado una civilización de esclavos, ¿no? Y ya se sabe qué pasa con las civilizaciones de esclavos. Si le preguntamos a los romanos, sabemos exactamente qué pasa, ¿no? Y además es claro que ninguna especie viva se suicida. Eso es una regla de Darwin. Es decir, los seres humanos jamás van a crear máquinas que los liquiden, ¿no? Es decir, es disparate, está en contra de la evolución. Juan, desde la audiencia, creo que va por tu mismo lado. Tu tocayo dice, la abolición del trabajo significa una nueva civilización, otro estándar de convivencia humana, dice. Leo otro de los mensajes, a ver si encuentro algunos que había visto. Roberto plantea, a propósito de lo que decía Natalia, de encontrar esos nuevos sentidos. Trabajé 40 años, me jubilé y ahora trabajo cada día cómo dignificar mi vida. Es otro tipo de tarea diaria que tengo. Muy bueno eso. Yo tengo un aporte para hacer también. Creo que hemos como completado este concepto de que en el desarrollo de la tecnología de corto plazo es razonable pensar en una reducción de jornadas laborales debido al aumento de las productividades y a la incorporación de tal vez cambios de tipos de tarea. Pero vamos a volar un poquito con la imaginación para lo que podría ser ese grupo futuro que sí sea impactado en forma directa por los beneficios de la tecnología. Hace muchos años había una serie en la televisión que se llamaba Conexiones, que la presentaba un británico llamado James Burke, un tipo fascinante. Hay una nueva temporada, muy reciente, de esta serie Conexiones, y uno de los capítulos que me llamó mucho la atención se llama El fin de las necesidades. Y plantea un camino de inventos de la humanidad muy fascinante hasta llegar al concepto de las máquinas que se curan a sí mismas. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional tiene a bordo ya, desde hace bastante tiempo,
una impresora 3D que es capaz de reproducir cualquier pieza que está a bordo de la estación espacial. O sea, la estación espacial se cura a sí misma si se le rompe algo. Tiene los materiales, tiene la impresora, tiene la información y se reproduce cualquier pieza que se le deteriorara. Este documental va más allá y plantea un concepto de mediano plazo. En el documental se habla de 50 o 100 años hacia adelante. Y tiene que ver con la manipulación a escala subatómica de una impresora 3D que fuera capaz de trabajar con escala atómica, a tal punto de componer moléculas y desde ese lugar componer materia. Por lo tanto, podrían imaginarse máquinas que fueran capaces de producir cualquier cosa, dado que el 90 y largo por ciento de los materiales que se necesitan para producir todo lo que tenemos están presentes en el polvo, en la tierra, en el aire y en el agua. Entonces, en base a ese tipo de tecnología futura, se podría llegar a imaginar una sociedad en la cual se volviera de repente a vivir en forma independiente, en pequeños grupos. Es una fantasía muy curiosa, pero que se dispara de la mano de estas tecnologías que podrían llegar a recrearlo todo, a recrear alimentos, a recrear indumentaria, a construir. Es un concepto muy curioso. Desde nuestra óptica actual es casi de ciencia ficción, pero según cuenta este documental con respaldo científico, no es un horizonte tan inimaginable. Ya se está logrando manipular a nivel atómico. Así que, quién sabe lo que nos depara en cuanto a cambios sociales este avance de la tecnología. Yo siento que lo que nos queda de hoy es que sí tenemos que intentar que cada rato libre que tengamos lo productivicemos de la mejor forma en crecer como personas, ¿no? En darnos esas gratificaciones, en aprender cosas y ser un poquito mejores cada día. ¿Les quedó algo sobre este tema? Sí, a ver, Nati. yo tengo un comentario que me parece muy importante plantearlo desde el principio de cualquier reflexión y debate que se vaya a tener sobre inteligencia artificial y automatización y en general sobre la tecnología, y que es el siguiente. Y un poco esto lo provoco a Juan, ¿no? Me parece que está mal planteado desde el principio el asunto de una suplantación final y total. Nadie está hablando de eso. O sea, quien esté hablando de eso está manejándose dentro de un universo, digamos, que pierde el punto de la discusión, porque no se trata de suplantar por completo, de que las máquinas tomen el poder. Digo, eso eventualmente podría suceder, eso se estudia, existe la tesis de la singularidad y que tiende también a ser una cosa amarillista y etcétera. Dejemos todo eso de lado. Me parece que no se trata de un advenimiento de un mundo donde el ser humano ha sido completamente dominado por las máquinas. Entonces, esto, por ejemplo, el título del libro que vos citabas, Raúl, ¿no? El fin del trabajo. O ahora cuando citabas el episodio de la serie Conexiones, el fin de las necesidades. Todo eso lleva a que miremos, no ya el futuro, porque como lo hemos dicho y como también lo pensaba a partir de lo que recién acaba de decir Raúl, ese futuro ya está acá, ¿no? Toda esa manera de hablar, de decir el fin del trabajo, el fin del ser humano, el fin de no sé qué, nos lleva a generar una visión maniqueísta. No se trata de que nos vayan a suplantar, se trata de que hay una asistencia cada vez mayor. Siempre, en esto concuerdo plenamente con Juan, siempre va a haber un tipo que tiene que programar, incluso si la máquina es capaz de reproducirse a sí misma. El factor humano va a ser necesario. Ahora, donde antes había 20 tipos, ahora va a haber 3. Y todo así, en todas las profesiones. Pero creo que es importantísimo como dejar claro desde el vamos para esta reflexión, que no es que nos vamos a quedar sin absolutamente nada para hacer y ese maniqueísmo del dominio de las máquinas y de la obsolescencia de todo lo que es humano. Me parece que no va por ahí. No hay que ser apocalíptico, decís tú. Ahora, tengo Maniqueísta.
Una reflexión que me parece que Sí, sí, es Natalia de pertinente. alguna forma lo plantea como más terrenal, diciendo, bueno, Sí, sí. vamos a una tendencia de trabajar menos horas porque Sí. nos facilita la tecnología. Bueno, ¿cómo encaramos ese proceso, no? ¿Qué sentido le vamos a dar a esas horas? ¿A qué nos vamos a dedicar en esas horas? ¿Cómo va a cambiar Una- la sociedad en ese sentido? Una de las cosas que planteaba Rifkin en El fin del trabajo, y eso era 1995, era que él imaginaba que una de las cosas que se iba a desarrollar era una descomunal industria del entretenimiento. Ujú. En la medida en que haya más tiempo libre, lo vivimos en la pandemia, por ejemplo. Y Tuvimos ahora pandemia, también. Sí. la productividad bajó y la industria audiovisual se disparó de una manera descomunal. Ujú. Eso generó una Ujú. enorme cantidad de trabajo en todo sentido. Juan. Y yo quiero insistir sobre este punto. Y quiero insistir porque es la conclusión obvia, ¿no? La conclusión obvia. Es decir, pensemos, por ejemplo, con la primera revolución industrial, con el cambio de la jornada de trabajo a 8 horas. Lo que se expandió extraordinariamente son la industria del entretenimiento. Es decir, nació la radio, nació después el cine y luego la televisión. Es decir, esos son productos porque la gente tenía más tiempo libre, porque si no hubiera tenido tiempo libre eran absolutamente inútiles, ¿no? De modo que eso no solo ya se experimentó una vez con la reducción de la jornada, sino que con la nueva reducción de la jornada se va a volver a experimentar. Y de allí una consideración para Uruguay. Las industrias culturales, las industrias del entretenimiento, son uno de los sectores del futuro y el Uruguay las debería contemplar con mucho más seriedad, porque van a ser más importantes que la carne, sin duda. Las TIC en el 2022 facturaron 3.000 millones, 4% del Producto Bruto Interno de Uruguay, 1.800 millones fueron exportaciones de software, solo superadas por carne, soja y celulosa. La cifra crece año tras año, en breve va a quedar por encima de todo o al menos en el podio. Exactamente. Ya venimos enseguida, ¿eh? Hay más temas para discutir en esta tertulia. En este que viene creo que hacemos un poco menos de futurismo y hablamos de un fenómeno, una tendencia que se está dando y que tiene que ver con discusiones en la sociedad.